El famoso opiracutú. o piracutu. Sí. Muy bien, eso significa cuando el pez pica la carnada, ¿verdad? Sí, ¿Qué hace la caña de pescar cuando pica el pez la cañada? La carnada. sí, Pega un pequeño cabeceo, ¿no? sí, Bueno, cuando una persona está con mucho sueño, sí. pero trata de mantenerse despierta, ¿verdad? Por alguna responsabilidad, guardia, pongámosle enfermera, en fin, gente que tiene que estar despierta, que trabaja la noche especialmente. Sí. O alguien que no Entonces, durmió bien. eso, y el sueño hace que uno en algún momento cabecee, ¿verdad? Sí. Entonces, un cabeceo que es cuando el sueño te venció, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso se compara con la caña de pescar, ¿verdad? O piracutú. O Sí. sea, cuando el pez pesca, cuando Pica. muerde la carnada, Sí. entonces la caña hace un pequeño cabeceo y ahí te das cuenta, ¿verdad? Que el Sí. pez picó la carnada, Sí. ¿no? Bueno, es realmente muy peligroso, Anamí, cuando una persona está con mucho sueño, ¿verdad? Y Sí. tiene que conducir o trabajar, por ejemplo, con alguna maquinaria, Sí. ¿verdad? Que Claro. requiere de absoluta atención. Entonces, trabajar con sueño en esas circunstancias es sumamente peligroso. Sí. Y aquí más vale hacer lo que es lo que vas a decir vos, que es la parte 2. Mm. Ya. Sí, famoso también quería agregar, Sí, famoso agrega. después de almorzar, por ejemplo, uno le agarra un piracutú, Y ¿verdad? sí, eso sí no podés irte a la cama a pegarte una siestita, Sí. ¿verdad? Entonces Estás en la ya tenés que oficina, te quedarte comiste despierto. algo así Sí, sí. sustancioso y estás piracutú un buen rato, Así mismo, por ¿verdad? eso es que generalmente se toma una buena dosis de café, ¿verdad? Para Exacto. poder sobrellevar el sueño Sí. que este, prosigue A al continuar hecho con la labor. de comer, ¿verdad? Sí. Sí. El Bueno, almuerzo, el hecho de comer algo a uno le provoca esa, un sueñito, ¿no? así mismo.